Ya conversamos cómo se genera un impulso en una neurona y cómo se transmite hasta llegar al terminal final, a la terminación final del axón. Lo que vamos a ver ahora entonces, bueno, una vez que la información llega al final del axón, cómo la transmite o a otra neurona, o como vimos en el módulo, en el primer módulo, o a otro tejido excitable, como por ejemplo la fibra muscular. En ese sentido, recordemos que la sinapsis no ocurre, insisto, no solo ocurre entre neuronas, puede ocurrir entre neuronas o con tejidos efectores. Y como dijimos en un principio, los tejidos efectores son músculos o glándulas. ¿De acuerdo? La sinapsis no solo ocurre entre dos neuronas o entre neuronas. Las sinapsis se pueden clasificar bajo varios criterios y uno tiene que ver sobre cuáles elementos de la neurona son las que generan contacto para transmitir la información. Porque en general, ¿cuál es como el esquema clásico que nosotros conocemos de sinapsis? Que el axón hace sinapsis con el cuerpo de la neurona, que es el que se ve ahí en la segunda imagen. Pero en realidad, en ese sentido, los axones pueden hacer sinapsis con axones de otras neuronas y por lo tanto sería una sinapsis axónica. No hay ciencia en eso. O bien, si es con el cuerpo de la siguiente neurona, axosomática. O si es con las dendritas de la otra neurona, axodendrítica. El impulso se transmite igual, la información se transmite igual, pero son distintos los elementos neuronales que se van a ver comprometidos. Ahora, de la misma manera, tampoco hay que pensar de que esto es lineal, porque una neurona podría generar sinapsis con varias neuronas. O las ramificaciones terminales, aunque el axón es uno solo, las ramificaciones podrían generar sinapsis con otras neuronas. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros hablamos de una red neuronal, precisamente se refiere a este tipo de estructura en términos de transmisión de información. Cuando hablamos de que el cerebro es un cerebro dinámico que puede ir cambiando sus conexiones neuronales, también hace referencia a esto. ¿Han escuchado esa frase que dice que si uno quiere que algo se convierta en hábito, debe repetirlo 21 veces? O 21 días. 28. Algunos son más duros que otros, pero bien. Pero más allá del número, porque en realidad más que el número no es relevante, tiene que ver con la repetición. Porque la repetición en el tiempo es la que permite que se generen nuevas redes neuronales para esta nueva acción que yo deseo realizar, sobre todo si deseo internalizarla, hacerla propia. Pero no solamente para que la nueva conexión se realice, porque, no sé, hay una acción que quisiéramos ingresar a nuestros hábitos, digamos. ¿Cuál podría ser? Dejar de fumar. Ya, yo podría dejar de fumar hoy día, pero para que eso se vuelva un hábito, necesito que esta red neuronal, que de cierta manera desvía mi atención del cigarro, debe fortalecerse y volverse de cierta manera irreversible. Porque yo puedo dejar de fumar un día y mi neurona va a tocar con la neurona de no fumar, pero al día siguiente vuelve. Si yo mantengo esta acción, podría volverse un hábito. En el caso del cigarro no es tan simple. Sí, o aprender, sí. Cuando las cosas se vuelven automáticas, o manejar, por ejemplo. El manejar, porque uno después de años ya maneja en piloto automático muchas veces, no está preocupado de cuánto presiona el pedal o cuándo mueve el cambio. Todo eso se internaliza, porque las redes neuronales con la repetición varían, se desarrollan y ¿cuál es la palabra? Se consolidan, digamos. No encontré una palabra. Y esto, chicos, entonces, cuando nos hablan y nos dan la lata de la perseverancia y como cuando uno es cabro, usted debe ser perseverante para lograr las cosas que quiere, más allá del tema que apunta a la actitud, hay un sentido biológico, porque la única manera en que uno cambie una actitud
es darle tiempo a nuestro sistema neurológico a que genere nuevas ramificaciones y se consoliden de esa forma. Y eso solo lo logro manteniendo en el tiempo una actitud definitiva. Y eso es lo que conocemos como perseverancia. O sea, la perseverancia tiene un trasfondo biológico. Interesante. Según la forma en que se transmite el impulso, tengo sinapsis. Esta es como la clásica, ¿cierto? Y cuando hablamos de esta sinapsis clásica que veíamos en el sistema, en la contracción muscular, esa es la sinapsis química porque requiere de sustancias químicas llamadas neurotransmisores para transmitir la información de una neurona a otra. Pero también hay otro tipo de sinapsis que son las sinapsis eléctricas, en que para que la información pase de una célula presináptica a una postsináptica, existe una unión estrecha, que esto lo habíamos visto, las uniones de hendidura que vimos en varias diapos atrás, que eran estos canales que pasaban directamente de una célula a otra, que permiten que el impulso eléctrico que viene viajando por el axón pasa automáticamente a la siguiente célula, la estimula directamente. Y habíamos dicho que un ejemplo clásico de este tipo de uniones era el músculo cardíaco. Y ahí aparecía el concepto de sincicio, ¿lo vimos? Acá lo van a encontrar como sincitio. El sincicio, definamos lo que es, se entiende al tiro. Los sincicios son grupos celulares que actúan simultáneamente frente a un estímulo. Son grupos celulares que actúan simultáneamente frente a un estímulo. Frente a un estímulo. De ahí vamos a ver que existen sincicios anatómicos y sincicios funcionales. En el caso del músculo cardíaco es un sincicio funcional. ¿Por qué? Porque tengo muchas células que son totalmente independientes, pero que actúan como un sincicio, porque los sincicios anatómicos son grandes células con muchos núcleos, porque la palabra sincicio literalmente significa como una célula. El sincicio anatómico es cuando yo efectivamente tengo un grupo de células que se fusionó formando una gran célula. Y por lo tanto, si yo estimulo a esta gran célula, todas van a actuar de manera simultánea. No hay ciencia en eso. Pero cuando el sincicio es solo funcional, yo tengo un grupo de células independientes, pero que cuando yo estimulo a una, todas actúan de manera simultánea. ¿Por qué es solo funcional? Porque anatómicamente siguen siendo células individuales, pero funcionan como si fueran una sola. Y el músculo cardíaco es un ejemplo, porque generándose el impulso cardíaco en una zona, inmediatamente el resto de las células, al tener este tipo de conexión, se va a estimular inmediatamente. Y como la transmisión del impulso demora 1 milisegundo, en términos prácticos, todo se está estimulando al mismo tiempo. Esto permite que, a diferencia de la sinapsis que vamos a ver después, que es la química, el impulso puede viajar de manera bidireccional. Permite entonces contracciones grupales, lo que hablábamos del sincicio. Sí. Sincicio funcional es cuando trabajaban todos como grupo, pero cuando era solo uno, sincicio, ¿qué? Anatómico. Porque ahí efectivamente tengo un grupo celular que es de una sola masa. Lo que permite este milagro, entre comillas, es la unión de hendiduras. Esto es lo que permite que muchas células actúen como si fueran una sola. En cambio, las químicas son las sinapsis entonces clásicas que nosotros conocemos, pero analicémosla un poquito más en detalle, qué es lo que ocurre en la sinapsis cuando llega un estímulo nervioso al botón sináptico.
Primero, recordar que el botón sináptico es donde se almacenan los neurotransmisores. Sí. Cuando este impulso eléctrico que viene viajando por el axón llega al botón sináptico, ¿ya? En el botón sináptico ya no hay canales de sodio o potasio, por lo tanto claramente el impulso va a llegar hasta ahí nomás. Pero lo que sí existe son canales de calcio. Cuando el impulso llega al botón sináptico, se abren los canales de calcio, el calcio comienza a ingresar al botón sináptico y lo que hace es estimular a las vesículas que están llenas de neurotransmisores a que comiencen a viajar al extremo del botón sináptico y mediante exocitosis liberen los neurotransmisores al espacio sináptico. El espacio sináptico se comienza a saturar de los neurotransmisores. ¿Sí? Sí. Para que haya la transmisión de impulso a la siguiente neurona, como veíamos igual en el músculo, tienen que haber receptores que estén listos para interactuar con el neurotransmisor que se está liberando. Y cuando el neurotransmisor interactúa con el receptor, ¿cuál es el efecto que logra? Que esta es la neurona postsináptica, que en el primer segmento de la neurona se empiecen a abrir los canales de sodio, para que empiecen a volver muy positiva la neurona y comience nuevamente la generación de un impulso nervioso. Y ahí el estímulo que venía desde la neurona presináptica, gracias a la acción de sustancias químicas, se logró convertir en un nuevo impulso eléctrico que va a seguir viajando por la neurona postsináptica. Ahora, el neurotransmisor no es que viaje como un imán y se pega a los receptores. Hay un espacio. Hay un espacio y en realidad lo que ocurre es que como este espacio se satura de neurotransmisores, terminan uniéndose los receptores sí o sí, digamos. Por eso cuando hay deficiencias de neurotransmisores en algunos individuos, no importa cuál sea, y hay en el fondo una poca cantidad de neurotransmisores en el espacio, puede afectarse la transmisión del impulso porque hay menos probabilidades de que tomen contacto con los receptores, porque hay menos concentración. Porque si fueran teledirigidos, bastaría con que yo libere unas 10 o 20, invento, y se van a ir directo al receptor y el impulso va a viajar inmediatamente. Es un tema de saturación y de concentración de neurotransmisores. El impulso claramente aquí viaja de manera unidireccional. ¿Por qué el impulso? ¿Por qué estos neurotransmisores no podrían generar un impulso en esta neurona? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué estos neurotransmisores no podrían estimular, por ejemplo, a esta neurona para que el impulso se fuera de vuelta, por ejemplo? Porque unidireccional. Eso, porque no hay receptores en la neurona presináptica que tomen contacto con el neurotransmisor. Porque si a lo mejor existieran, a lo mejor sí se podría porque el resto de la neurona sí está lista para generar un impulso. Pero no pasa. Entonces, a diferencia de la sinapsis eléctrica, esta es unidireccional. ¿Okay? Y bueno, como hablábamos en el tema de la contracción muscular, tiene que haber posteriormente que termine la sinapsis un sistema de control de neurotransmisores, ¿cierto? Que, como hablamos del ejemplo de la acetilcolinesterasa, que me inactive todos los neurotransmisores que están en el espacio sináptico para que todo esto quede limpio para recibir un nuevo estímulo. ¿Sí? Tiene que existir siempre ese sistema de control. Tarea Alzheimer. Ya. Se me olvidó. Bien, bien. Ya, hasta aquí no.